Bueno, vamos a continuar con el estudio de la genealogía. Cada día nos vamos acercando más a nuestra meta, que es llegar todo este tiempo que hemos estudiado las genealogías para poder llegar a Jesús. Y todos los personajes que se mencionan en la genealogía, como hemos visto, traen un mensaje, hay un propósito, hay un plan de Dios que por algo los menciona en la palabra y que de alguna forma nos van avisando lo que Dios planea hacer y lo que también el pueblo anhela, que algún día llegara ese Mesías. Y eso va sucediendo a través de cada generación, se va como avisando precisamente lo que se viene con Jesús. Y estos dos personajes que vamos a recordar el día de hoy son parte de ese plan de Dios para su pueblo, para la humanidad. Así que bueno, vamos a la séptima generación de, después del exilio y este personaje se llama Sadoc. Y creo que pasa como la mayoría de los personajes después del exilio, se mencionan poco de ellos, ya dejan de figurar mucho, ya no son reyes, están reconstruyendo lo que queda y pues no se habla mucho de ellos, pero tenemos que aprovechar el nombre de cada uno de ellos, porque todo trae, como hemos visto, un plan de parte de Dios que expresa lo que Él quiere y lo que el pueblo también desea. Así que, bueno, aquí tenemos a Sadoc, que es la séptima generación. Eh, Este se menciona en Mateo 1:13-14, dice Eliaquín, que fue el último que estudiamos, padre de Azor, y Azor padre de Sadoc. Así que vamos en este orden. ¿Qué traduce Sadoc? Básicamente es una palabra en hebreo que así se conoce en español, pero viene del hebreo, que traduce justo, recto, lealtad e integridad. Básicamente son varios términos que significa esto, esta palabra Sadoc o Sedek en hebreo. Así que de esto se trata el capítulo de hoy. Hay varios Sadocs, podemos Sadecs en la Biblia. La mayoría de ellos ocuparon puesto de sumos sacerdotes. Hay varios sumos sacerdotes con este nombre. También se menciona un Sadek o Sadoc en la reconstrucción del muro de Jerusalén como un arquitecto que vigilaba el muro, pero también era sacerdote dentro de la época de Nehemías. Pero hay un personaje muy interesante en la Biblia que se llama Melquisedec o Melquisadoc, que es precisamente se traduce rey de justicia. Así que esto tenemos que ver el término de la justicia de Dios, que es lo que se anhela, lo que la gente desea tener y básicamente lo que nos habla del padre de esas dos que querían o tenían esperanza de que algún día volviera la justicia a su pueblo. Pero cuando uno se refiere a justicia, muchas veces para uno este es sinónimo de corrupción, más bien más de injusticia que de justicia. Es lo que uno siempre, cada vez que mencionamos la palabra justicia, eh, creo que pensamos más en este tipo de cosas que conocemos hoy en día. Pero para el pueblo hebreo, la justicia, y venía algo, es una palabra bastante compleja para nuestra mentalidad latina. Ellos siempre iba relacionado con una palabra muy similar que traduce más o menos amor y compasión. Ellos siempre veían en la justicia de Dios, cada vez que se refiere a la justicia de Dios, va implícitamente, no es algo tan abstracto como nosotros lo tenemos, sino que implicaba que había una parte de amor y compasión para su pueblo. Así que la gente anhelaba la justicia. Muchas veces hemos hablado de que nadie merecería el perdón y que todos somos pecadores. Y como hemos dicho, si Dios aplicara la justicia como la entendemos, pues todos tendríamos que tener la pena de muerte. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, ellos anhelaban la justicia, amaban la justicia porque sabía que Dios es un Dios justo, pero implícitamente aplica el amor y la compasión, que es lo que nosotros
básicamente conocemos como la gracia que hemos venido hablando últimamente. Miremos lo que dice el Salmo 89:14 para tratar de entender un poco de esto. Dice, la justicia y el derecho son fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Así que estas dos palabras, como les decía, la justicia y el derecho van implícitamente relacionadas. Uno de ellos, como andar en rectitud, cuando hablamos de derecho, que decimos, está andando en rectitud, y como dice, siempre van pegados del amor y la verdad o la compasión de Dios hacia los suyos. Así que esto es lo que anhelaba el pueblo, que otra vez volviera esa justicia de Dios a verse en este territorio. El Salmo 25, 10, 11, vuelve David y dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Entonces, como vemos, hay una cuestión de rectitud, de derecho, pero al mismo tiempo va implícitamente relacionado al amor y el perdón de parte de Dios a pesar de nuestro pecado. Y David lo tenía muy claro y así lo expresaba el Señor. Dice, al final, todas tus sendas por donde tú te muevas, siempre vas a aplicar el amor y la verdad. Pero David también era un personaje que representaba esta justicia. Y es interesante cómo lo reconocen los demás pueblos y también se le escribe así en 2 Samuel 8:15. Dice, David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. O sea, con justicia y derecho, como digo, siempre van estas dos palabras relacionadas. Sabemos que David cometió pecados, que cometió iniquidades también, pero para la mayoría de las personas siempre era un rey que fue justo, que fue una antesala de lo que iba a ser Jesucristo, al fin y al cabo. Pero sabemos que la mayor expresión y lo que todos anhelaban para el pueblo judío, todos eran claro que David no era el Mesías, pero todos los años que pasaron después de David, todos los reyes, todos sus descendientes, anhelaban volver a tener un reinado como el de David. No solamente de esplendor, sino que había justicia y rectitud en su dirigente. Sabemos que todos los demás hacían lo malo a los ojos de Dios, todos se desviaron rápidamente, pero el anhelo de todos sus descendientes es que volvieran a vivir lo que vivieron con David. Esa era su remembranza, pero con los ojos puestos hacia el futuro. Y el Señor les prometió que algún día iba a hacer esa justicia perfecta y lo anunció a través del profeta Jeremías. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Así que con esta profecía la gente anhelaba que llegara ese día y es probable que por eso el padre de Sadoc le haya puesto este nombre, confiado y puesta la esperanza de que algún día se vería esta justicia en Israel. También el profeta Isaías menciona, dice, por amor a Sión, no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén, no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Así que si el Señor lo prometió a través de sus profetas, pues algún día esto tendría que ser realidad y lo fue a partir de Jesucristo. Todos podemos hoy gozarnos de que sabemos que hay un Dios justo y que va a aplicar ese amor y compasión con nosotros también. El Salmo 97 nos dice por eso, alegres en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Y es interesante que desde aquí ya habla de esas personas rectas como justos. Es un término bastante generoso para los seres humanos, como vemos aquí, pero esto solamente se le debe a nuestro Padre Dios. Él fue el que nos dio ese término de justos, precisamente, y por eso debemos alabar, como dice,
al Señor y estar alegres de que nos ve como rectos, a pesar de todo lo que somos. Pero así tenemos que verlo desde el punto de vista después de Cristo. Esto no era un término que se llamara a alguien justo, solamente como vemos, los pocos que se llamó justo fue el rey David. Pero ahora todos en el Señor podemos ver que a nosotros se nos llama justos, y esto lo explica muy bien Pablo en Romanos, dice Romanos 3, 21, 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice, pero por su gracia, que es lo que veníamos hablando, ahora son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que cuando nos dice están justificados, es que nos han quitado todos nuestros pecados, nos han vuelto inocentes, nos han vuelto rectos, nos han vuelto en derecho de que estamos andando por la senda correcta. Y como vemos aquí, solamente es la manifestación de la justicia de Dios en nosotros que expresó su máximo amor y compasión hacia el ser humano, a pesar de lo que somos. Pero como vemos, la justicia dice, da testimonio de la ley y los profetas de que desde el principio existía, solamente que a través de Jesucristo o la fe en Jesucristo, dice que fue hecha para nosotros en toda su expresión de amor y compasión. Eso es lo que expresa Pablo. En Romanos 1:16, 17 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así que como vemos, simplemente nos llama justos a todo el que cree. Y como vemos solamente a través del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, esto es lo que anhelaba precisamente todos los judíos, de que algún día pudieran ver esta justicia aplicada a su pueblo y que la gente andara correctamente, lógicamente, pero que se manifestara esa compasión de Dios con su pueblo, perdonándoles todos los pecados. Por eso, la iglesia como tal está representada por esa justicia en el Apocalipsis. Dice, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto básicamente implica esa justicia, esa inocencia, pero el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y aquí uno dice, bueno, pero ¿cómo así que las acciones justas? Si no nos salvamos por las obras. Y la palabra que precisamente se menciona aquí está en griego, que es básicamente, es un estatuto, una decisión, una ordenanza, un juicio, una justificación, pero básicamente para el pueblo judío esto solamente se debe a un atributo divino. Esto es un don que el Señor regala y esto nos lleva a tomar una decisión correcta, como dice aquí, y básicamente tiene que ver con una decisión. ¿Quién es justo? El que decide correctamente. Eso básicamente lo que implica el término dikaiomía, es la palabra que se utiliza aquí como obra de los justos. Y esto nos lo confirma desde Génesis. Esto, como vemos, es el concepto hoy mismo para el pueblo de Israel, que nos dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Qué decidió Abraham? Creerle al Señor. Y esto el Señor lo toma como justicia, o sea, que todas las obras para Dios han sido buenas a partir de esa decisión, porque se deja guiar por el Señor y precisamente decide andar por el camino derecho, el camino justo del Señor. Y esto
es una relación que va de uno hacia Dios, pero también de uno hacia las demás personas que tiene a su alrededor. Así que no solamente es mantener una relación con nuestro Padre, sino también hacer justicia con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Y eso solamente se logra a través del fruto del Espíritu Santo que nos lleva a ser justos también con los que están a en nuestro entorno. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, como vemos, todo se debe, volvemos al tema de Cristo, como lo expresaba Pablo en esta carta a los Corintios, todo pasa por el filtro de Jesús. Sin Jesús no podríamos estar justificados, o sea, no podríamos ser inocentes, no podríamos tampoco tener santidad y lógicamente no podríamos volver al estado natural que el Señor nos creó por el precio que nos pagó. Él nos compró por ese precio. Así que todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho a través de Jesucristo y como dice, tenía que pagar un precio por esto, para darnos esa justicia o su máxima expresión de amor y compasión por el ser humano, lo hizo a través de su Hijo, como lo menciona en 2 Corintios, perdón, 5:21. Dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Creo que este versículo, en cierta manera, resume absolutamente todo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Dios no es un Dios que esté esperando que caigamos, que pequemos para condenarnos y darnos la pena de muerte eterna. Dios es un Dios que es justo, pero su justicia no como nosotros la entendemos, sino que siempre, como le decía, este término en hebreo va unida a la palabra amor y compasión. O sea, que Él está atento al que decida creer en Él, aplicar esa justicia de perdón y reconciliación con Él, pero muy diferente a lo que hoy en día vemos como perdón y reconciliación, que sabemos que tienen otro tipo de intereses. La justicia de Dios es completamente justa, completamente recta, completamente amorosa y completa verdad. Esto lo veíamos hace poco en Filipenses, ahorita que estábamos estudiando Filipenses, dices, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pues por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo y la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y esa creo que es la justicia que todos debemos anhelar ver, que deberíamos ser un Sadoc en este sentido, de anhelar ver esta justicia de Dios en nuestra vida y que podamos estar en la eternidad con Él completamente ante los ojos de Él inocentes. Y esto solamente se obtiene por la fe en Jesucristo, como lo expresaba aquí en la carta a Filipenses. Así que todo lo demás, como decía Pablo, está perdido. Todo lo demás que uno puede hacer por sus propias manos no tiene valor alguno. Como les decía, esto es un atributo de Dios que nos da a nosotros, es un regalo de Dios por su gracia y que nos hace justos e inocentes ante sus ojos. Así que esto es lo que empieza Dios a través de esta generación a hablar de un Sadoc, de su justicia, anunciando precisamente o con la esperanza puesta en el Jesús que iba a llegar unos años posteriores. Hasta aquí dejamos la enseñanza de Sadoc y vamos a la siguiente generación, la octava generación, que es la generación de Aquín. Dice Mateo 1:14, Azor, padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquín. ¿Y qué significa Aquín? Creo que hemos visto algún personaje anterior que significa Yehoaquín, que es lo que es la palabra original.
que es Jehová establecerá. Y hemos visto personajes, reyes anteriores que se llamaban Joaquín, antes del exilio también, pero siempre la esperanza de estos hombres de que algún día Dios se establecerá otra vez en su territorio. Como vemos aquí, estuvieron por sus comportamientos, fueron disciplinados a estar en el exilio en Babilonia, después con los asirios, pero la esperanza no se perdía de que otra vez el Señor fuera a establecer su reino, y hoy debemos tener la misma esperanza de que algún día, en medio de este mundo de injusticias, de pecado, de desorden, de maldad, creo que todos tenemos que tener un Joaquín, un Aquín, una esperanza puesta de que Dios algún día va a establecer su reino, vamos a vivir con Él y todo será eh, justo, recto y todo será verdad. Primera de Crónicas 4, 22, 23. Dice, también descendientes de Selah fueron Joaquín y los habitantes de Coseba, Joás y Saraf, quienes, según crónicas muy antiguas, antes de volver a Belén se casaron con mujeres moabitas. Estos eran alfareros que habitaban en Netaín y Gederá, donde se quedaron al servicio del rey. Es muy común encontrar Joaquines, el nombre de Joaquín relacionado con alfareros, todos los que tenían esas habilidades. eh, Muchas veces le ponían el nombre de Joaquín. ¿Por qué Aquín o Joaquín colocaban a estos hombres? Precisamente tenían también claro que esto tenía que ver con una cualidad de Dios, de que Dios algún día establecería su reino, pero lo haría conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad es que él iba moldeando absolutamente todo para darle figura a lo que él quería y obtener al final la pieza perfecta que él solamente él podía hacer. Así que Joaquín siempre ha sido relacionado con el término de alfarero. En Jeremías 18, 1 al 6 dice, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje, le dice Dios a Jeremías. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que se le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y esto básicamente lo que expresa el término de aquí es básicamente la soberanía de Dios para modelar el destino tanto de los hombres conforme a su voluntad. Ese es básicamente lo que está detrás del nombre de Aquín, es que él establece las cosas como él quiere y le da la forma que él quiere a la hora que él quiera. Eso es establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra nación. Y cada vez que un hombre anhelaba esto, pues le ponía a su hijo Aquín o Joaquín. Romanos 9, 20, 21 nos hace la misma pregunta, Pablo. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro a quien la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero para hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Y esto nos da la certeza de que nosotros no somos nadie para pedirle cuentas a Dios. Creo que lo único que podemos hacer es como cuando nos enseñan a orar, es hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos que tener claro que nosotros simplemente tenemos que tener la disposición a dejarnos moldear por parte del Señor y que Él siempre va a hacer una obra adecuada. Como dice, ahora a algunos les va a dar unas funciones especiales, para otras cosas más ordinarias, pero mientras estemos en la voluntad de Dios, siempre debemos estar agradecidos por lo que Él nos ponga a hacer o nos permita llegar a hacer o pensar.
Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, pero todos, absolutamente todos, somos obra de tus manos. Así como, como Dios creó al hombre del barro al principio de la creación, tenemos que seguir en esa actitud confiados de que Él es el que nos va moldeando. Lo importante es ponernos en sus manos y que Él, y dejarse moldear. Como vemos, no hacemos absolutamente nada si nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Él siempre va a hacer la obra mucho mejor de la que nosotros podemos hacer. Por eso David lo tenía claro y decía, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Hay que ponerse en las manos de Dios. Y los israelitas lo tenían claro. Cada vez que ellos querían hacer las cosas a su manera, pues terminaba todo mal, terminaban haciendo lo que no deseaba Dios, terminaban siendo disciplinados en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque simplemente hacían la voluntad de ellos o del gobernante de turno y no lo que Dios había establecido. Así que es dejarse moldear de Él y, y permitir que Él haga la obra de principio a fin. Y no podemos nada, absolutamente enseñarle nada al alfarero ni al creador, como vemos Él, que sabe absolutamente todo, como lo recordaba también Isaías, dice, así dice el Señor Todopoderoso. Soy Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. El Señor lo estableció claro. Él fue el que creó absolutamente todo. Él será el último. También Él es absolutamente todopoderoso para moldearnos y hacer las cosas como Él quiere y no hay forma de enseñarle cómo se deben hacer las cosas. Y él termina también utilizando esas palabras en el Apocalipsis, diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y este es el Aquín que nos viene anunciando lo que iba a ser Jesús, anunciando esta venida de Jesús precisamente, del Mesías, que no fue que Dios se le ocurrió hacerlo de un momento a otro para salvar la humanidad, no, él ha estado presente desde la creación del mundo, cuando dijo, hagamos al hombre, estaba refiriendo al Hijo, y al final de la humanidad también está aquí presente el Hijo, y Él es el que nos va moldeando, Él es el que nos va haciendo, simplemente hay que someterse a su autoridad, a su voluntad, a su soberanía absoluta, y Él hace perfectas las obras. Algún día va a restaurar todo, va a establecer su reino de justicia, como veíamos ahorita, y va a ser completa su voluntad. Hoy estamos bajo el dominio del reino de este mundo, que es Satanás, y por eso el mundo como está, por eso vemos una justicia que no es justa, vemos cada quien haciendo lo que bien le parece, y todo esto nos va llevando a la destrucción y al retroceso del ser humano. Pero cuando Él establezca su reino y si nos sometamos completamente a su voluntad, pues todo va a ser perfecto. Y así como el pueblo de Israel tenía esta esperanza puesta en esta imagen que conocía a través de su palabra, nosotros también tenemos que tener nuestra esperanza puesta en la segunda venida de Jesucristo, donde se va a establecer nuevamente todo en forma adecuada y correcta.